7:20 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Marco López, ex superintendente de compañías, ex vocal de la Junta Monetaria. Lo invitamos para analizar este retorno a los mercados internacionales de capitales mediante la emisión de bonos que ha hecho el Ecuador exitosamente. Esto ya se ha destacado cuando la operación recibió una demanda histórica alrededor de 18.000 millones de dólares de más de 340 inversionistas y se ha colocado 4.000 millones de dólares. ¿Cómo ve este retorno al mercado? ¿Cómo se llega en estas condiciones? ¿Y cuáles son las perspectivas? Ingeniero López, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. En realidad es una muy buena noticia que el Ecuador, dado el riesgo país que tiene, que ha estado fluctuando en las últimas semanas entre los 440 y 480 puntos, tenga la oportunidad de volver a los mercados internacionales y poder colocar bonos. Esto es una buena señal. Es una señal de credibilidad del mercado internacional en el país, representado a través de estos bonos que se están colocando en el exterior. Tiene obviamente sus pros y sus contras, dependiendo sobre todo cómo se han manejado los fondos que provienen o que van a provenir de la colocación de esos bonos. Porque hay dos extremos. El uno que dedique todo a aliviar la deuda, a aliviar la presión fiscal que tenemos sobre la caja. Ese es el un extremo, es decir, todo se va para allá para aliviar la caja fiscal. Y el otro extremo es decir, me voy a gastar todo en algún tipo de obra pública o peor aún todavía, si es para cerrar brechas en el tema de gastos corrientes, ¿no? Sería realmente algo, desde el punto de vista del manejo fiscal, algo poco prudente el de alguna manera llevar esos fondos hacia el gasto corriente. Son los dos extremos. Hay que ver en cuál de esos se queda el Estado ecuatoriano, ¿no? Lo obvio sería quedarse en el primer extremo, en el que todo sirva para reperfilar la deuda, quitar esa presión que teníamos para el 30-35 y que estamos pasándolo al 35-40. Y luego habría que ya hacer las cuentas, efectivamente, si ahorramos o no ahorramos dinero en el reperfilamiento de la deuda. Ahora, esta salida con los 4.000 millones de bonos, ¿cómo va a repercutir en el futuro? Cierto es que esto le oxigena a la caja fiscal, pero habrá que cumplir más adelante, quizás la próxima década. Mire, las deudas, nos guste o no nos guste, hay que pagarlas. El no pagarlas tiene un efecto negativo que muchas personas no lo miden, piensan que simplemente es de decir no pago porque no pago. Ya alguna vez se quiso declarar ilegítima la deuda del Ecuador ante ese absurdo que se planteó en la época del presidente Correa.
que decía pues que había sido atacada la soberanía del país con esas tasas y que por lo tanto esos bonos eran ilegítimos y que no los iba a pagar. Resulta que al final terminó recomprando los bonos más o menos como al 30%. Efectivamente hay gente que dice entre perder todo y tener el 30%, prefiero tener el 30%. Pero eso tuvo impactos absolutamente negativos para el país. El país dejó de poder estar en los mercados internacionales, las tasas en el exterior para el país, porque el riesgo país aumentó inmediatamente. Entonces las tasas a las que podemos traer dinero al Ecuador aumentaron inmediatamente. Y ese efecto no solo se ve en el Estado, porque allí hicieron unas cuentas alegres que se habían ahorrado no sé cuántos miles de dólares para el Estado, pero termina pagando el sector privado, porque por ejemplo el sector privado cuando abría una carta de crédito tenía que prepagar la carta de crédito, o las tasas a las que se podía financiar el comercio exterior en el Ecuador subieron de una forma bastante importante. Entonces, todos esos efectos se ven cuando no se paga una deuda, ¿no? Es un deudor moroso. En casos de emergencia, usted no puede pedir créditos para una emergencia. Es decir, se mete en esos problemas. Entonces, las deudas siempre hay que pagarlas, pero hay que irlas pagando en función de la capacidad que tiene. Entonces, está bien, hay que trabajar sobre el tema de deuda. Eso es loable, es un muy buen punto el haber trabajado sobre el reperfilamiento de la deuda, el haber alargado el pago de esa deuda, y ojalá en los números reales ya bien calculados nos estemos ahorrando un dinero, porque si usted sabe que van a recomprarle su deuda, uno de los riesgos es que inmediatamente el precio de esa deuda comienza a subir, y por lo tanto el ahorro que va a obtener es más bajo. Es distinto que cuando de alguna manera usted ha obtenido liquidez y silenciosamente comienza a recomprar la deuda barata en el exterior. Entonces allí sí hay una baja de la absoluta en la presión fiscal. No es como que si yo mañana me saco la lotería, pero nadie se entera de que yo me saco la lotería, y todo el mundo ha estado dispuesto a cobrarme a mí solo la mitad de la deuda. Entonces, silenciosamente voy recomprando mi deuda a la mitad, ¿okay? Pero si mañana se entera alguien que me saqué la lotería, todo el mundo me va a querer cobrar el total de lo que le debo. ¿No? Eso es lógico. Entonces, hay ese tipo de compras silenciosas. Acá no ha podido ser evidentemente una compra silenciosa porque todo el mundo sabe que hemos salido al mercado, todo el mundo sabe que tenemos 4.000 millones de dólares y que queremos recomprar. Entonces, después, al hacer ya los números netos, habrá que ver si hemos ganado. Pero que se va a bajar la presión sobre la caja fiscal, se va a bajar. Entonces, si ya estamos trabajando en ese lado, por el otro lado hay que trabajar en cómo incrementamos los ingresos del país. Porque acordémonos que todo esto estamos haciéndolo en medio de llegar a un déficit fiscal al final del año real casi de 5.000 millones de dólares. Entonces, mientras el Estado siga gastando más de lo que le ingresa, eso siempre se va a convertir en endeudamiento. Por lo tanto, hay que trabajar también en el otro lado, bajar otros costos, como se está trabajando de alguna manera
en el tema de bajar costos, de bajar la masa salarial en el sector público. Habrá que trabajar en el tema impuestos y habrá que trabajar en un tema que a nadie le gusta trabajar porque es un tema muy que tiene un costo político muy alto, que es el tema subsidios, ¿no? Se trabajó tanto en el tema subsidios del diésel y se decía pues que se iba a ahorrar alrededor de $1.200 millones al año, pero en realidad comienza a darse un bono aquí, un bono acá, otro bono más allá, otro bono más allá. Entonces los 1.200 millones que supuestamente se iban a ahorrar ya no son 1.200 millones, están alrededor de los 350 millones de dólares, más menos realmente el impacto de haber subido el costo del diésel con el costo político que tuvo que tuvo el tema, que felizmente el presidente lo pudo manejar muy bien desde el punto de vista político y sostener la decisión, porque este tipo de decisiones es muy fácil tomar. Es cuestión de firmar un decreto. El problema es mantener la decisión. El presidente supo mantener la decisión en cuanto al tema del subsidio del diésel, pero las presiones fueron por otro lado, ¿no? Entonces hay que cerrar todas esas vías que impliquen crecimiento del gasto, porque si no, obviamente el resultado al final vamos a quedar en lo mismo, vamos a seguir manejando un déficit alto, vamos a tener que seguir manejando altos requerimientos de endeudamiento. Ingeniero López, usted decía, esto permite también en esta acción positiva al sacar los bonos al mercado internacional, permite ahorrar dinero por un lado y por otro le oxigena también a la caja fiscal en la disponibilidad. Sí, efectivamente, lo del ahorro habrá que hacer cuentas. ¿No? Habrá que hacer cuentas si realmente hay un ahorro y de cuánto es ese ahorro, ¿no? Voy a poner una posición extrema, digamos que por los bonos global yo estoy pagando 11%. Y por los nuevos bonos, los costos totales están en el 12%. Si bien es cierto, difiero la deuda, pero no he tenido un ahorro. Ahora, si es al revés, si la carga financiera que tengo en los nuevos bonos es menor a la carga financiera que tengo de los otros bonos, de los bonos actuales, entonces sí tengo un ahorro en la caja fiscal. Que baja la presión, evidentemente baja la presión, porque va a bajar la presión de las fechas en las que tengo que pagar el capital y debería bajar la presión en cuanto a la carga de intereses que tengo que pagar sobre la deuda, ¿no? Entonces, sí hay una disminución en la caja fiscal, pero no nos hagamos ilusiones. No pensemos que vienen 4.000 millones de dólares para que el Estado inmediatamente coja esos 4.000 millones de dólares y se ponga a hacer obras por todos lados y veamos mañana inicios de carreteras, inicios de obras importantes, ¿no? Obras que realmente muevan la economía. Porque estas obras de 20 millones, de 30 millones, de 7 millones por aquí, de 8 millones por allá, solucionan problemas, sí. Nadie puede negar que arreglaron un pedazo de carretera, solucionó un problema y que en eso gastaron 7 millones de dólares. Pero eso no mueve la economía. Para darle un ejemplo, la economía realmente se movió
por ejemplo, cuando vino la inversión, cuando se hizo la inversión del oleoducto de crudos pesados, ¿no? Ese tipo de obras son las obras que realmente, esa dimensión de obras, son las que realmente mueven la economía, ¿no? Son las que realmente se van a sentir de buena manera en el crecimiento de la economía. Precisamente por lo que usted señala, ingeniero López, efectivamente la información oficial que se dio cuenta antier daba cuenta de estos bonos por 4.000 millones, uno por 2.200 millones con vencimiento en el 2034 y un bono por 1.800 millones con vencimiento en el 2039, con un rendimiento promedio mucho más bajo de las tasas frente a otros bonos. Es decir, la situación de la caída sustancial del riesgo país permite ponernos en otras condiciones y renegociar en mejores condiciones que las anteriores. Sí, definitivamente la caída del riesgo país ha sido una caída importante, pero que no nos ha llevado tampoco a ser un país de grado de inversión. Seguimos siendo un país de riesgo. Para tener grado de inversión hay que estar abajo de los 300 puntos de riesgo país, ¿no? Y para eso todavía nos falta un largo trecho que caminar. Pero ya está en una posición en la que el riesgo país nos ha permitido salir a los mercados, salir a los mercados internacionales y no ser considerado un bono basura, sino ya un bono que se puede transar en el exterior. Entonces, allí este es un típico ejemplo para las personas que dicen que el riesgo país no sirve para nada. Bueno, el riesgo país sirve para esto, ¿no? Sirve para estas negociaciones internacionales, y el riesgo país es un indicador de la capacidad que tiene el país, o la visión o la percepción que el mercado internacional tiene de la capacidad de pago del país frente a sus deudas. Por lo tanto, es un trabajo importante, es un hito importante el bajar el riesgo país, tratar de seguirlo bajando, no ocasionar hechos que puedan ir en contra de esa posición que tenemos en este momento, seguir con las buenas relaciones que tenemos con Estados Unidos. Yo creo que hay que solucionar el tema, esta guerra arancelaria que tenemos con Colombia, que es un tema que no nos hace bien a ninguno de los dos países. Es decir, estas cosas que se ven desde afuera, pero que nosotros no las vemos internamente, no vemos los efectos internamente. Me refiero como ecuatoriano en general, como el ecuatoriano de a pie, ¿no? El ecuatoriano de a pie dice, oye, qué bien, no están controlando la frontera los colombianos, ponle nomás arancel. Qué bueno, sí, pero nunca se puede dar un golpe de puño sin que le duela la mano a uno. Colombia repostó inmediatamente, ¿no? Y nos dijo, bueno, no te voy a vender electricidad. Y nosotros volvimos a repostar y diciéndoles, oye, te subo de 3 a 30 dólares el transporte por el oleoducto de crudos pesados. Entonces, ¿hasta cuándo va a terminar este tema? Todas estas cosas hay que irlas limando de tal manera que la percepción internacional esté siempre bien, nos vean de buena manera, que esa sea la percepción internacional, ¿no? Y sobre todo estas buenas relaciones que estamos teniendo con Estados Unidos, estos acuerdos
internacionales que estamos teniendo, que tienen un gran tropiezo y lamentablemente no se ha podido lograr el tema de salir a que las disputas sean en entes internacionales, ¿no? Pero mire usted, normalmente los bonos se los emiten bajo legislación de Nueva York. Por lo tanto, estamos sujetos a una legislación internacional en caso de controversia con los bonos del Estado. Y allí sí todo el mundo entiende, pero no se logra entender que con todos los problemas que tiene la justicia, que hoy lo estamos viendo, ¿no? Llamados a juicio político todo mundo, nadie cree en la justicia. Nosotros mismos, nosotros los ecuatorianos, no creemos en la justicia ecuatoriana por todo lo que está sucediendo. Imagínese usted una disputa entre un inversionista internacional y el Estado, llevado por los jueces locales. Va a ser absolutamente una pelea absurda. Entonces, eso es lo que no le gusta al inversionista internacional, y eso está frenando fuertemente una de las fuentes que tenemos de poder crecer como economía, que es la inversión internacional, la inversión extranjera directa. No hay inversión extranjera directa en el país, y por lo tanto eso frena una de las formas de ingresos que debería tener el país y de generación de empleo que debería tener el país, como cuestión adicional a esto que está haciendo del reperfilamiento de la deuda. Ingeniero López, efectivamente, eso es un problema de seguridad jurídica. ¿Qué inversionista puede confiar en la justicia con los fallos? La casuística, nada más. Lo que emiten determinados jueces. Así como hay buenos jueces, hay gran parte de jueces que no actúan de acuerdo con la ley y de acuerdo con su conciencia. Ahora, usted hablaba del hombre de a pie, ingeniero López. Aquel que no entiende esto de los bonos, el riesgo país, ¿cómo debiera redundar en ese hombre de a pie, en el día a día, precisamente estas acciones positivas que se hace en los mercados financieros internacionales? Mire, en la persona de a pie, va a redundar en el hecho de que bajándose la presión fiscal, es decir, teniendo que pagar menos de lo que tengo que pagar en este momento, teniendo que utilizar menos dinero del que tengo que utilizar en este momento para pagar deuda externa, yo puedo asignar esos recursos más hacia obras sociales. Puedo asignar esos recursos a adquirir medicinas, puedo asignar esos recursos a mejorar la educación, a mejorar la salud, sobre todo la salud, que ha sido el punto débil desde hace mucho tiempo en el país, ¿no? El abastecimiento de medicinas en el país. Entonces sí habrá una porción que se pueda asignar del ahorro que se tiene, de la baja de presión que se tiene en la caja fiscal, o del tener que pagar un poco menos que antes. Ese pagar un poco menos que antes se puede asignar a este tipo de gasto social, que es lo que está requiriendo el país. Entonces allí es donde se va a ver el efecto de esto en el ecuatoriano de a pie, ¿no? Allí es donde debería de verse ese efecto. Pero evidentemente
hay una gran lucha allí también contra el tema de corrupción, ¿no? Y ojalá que cada dólar que se pone en salud, el dólar llegue completo al ecuatoriano, y no que le llegue solo 50 centavos y los otros 50 centavos quedan en los bolsillos de los grandes escándalos que se han dado en estos temas de compras de medicinas, que son tan conocidos por el país, ¿no? El gasto social probablemente o definitivamente es el que mayor escándalos genera en el país, ¿no? Entonces, porque de ese gasto social muchas veces es difícil comprobar qué es lo que pasó, ¿no? Cuando hubo grandes inundaciones, claro, decían que compraban 5.000 colchones, mostraban 500, mostraban 1.000 y los otros 4.000, dice, bueno, anda a ver los que yo ya los fui a repartir en una canoa por ahí adentro. Y nadie podía ver dónde estaban los otros 4.000 colchones. Entonces, ese gasto social es en donde más presión se tiene que hacer respecto del control de la corrupción, porque cada dólar que no llega completo al ecuatoriano de a pie, evidentemente representa o menos vida para alguien, menos salud para alguien, menos educación para alguien. Entonces, el daño que estamos haciendo, lo que se hace con el tema de la corrupción en el gasto social, es un tema que pega directamente en el ser humano, y por lo tanto deberíamos tener la conciencia de que eso no puede suceder, y se debería perseguir con mucha fuerza la corrupción en este tipo de transacciones que van hacia el gasto social. El ingeniero López, de su experiencia, si se hace el escenario contrario, si el Ecuador siguiese con un riesgo país alto sobre los 1.000 puntos, hemos rebasado los 2.000 puntos, ¿cuál sería el escenario si hoy se está destacando este retorno a los mercados internacionales? Si se dejaba de hacer estas acciones, ¿cuáles serían los escenarios con un riesgo país alto? ¿Seguiríamos en condiciones? Los escenarios serían absolutamente negativos. Escenarios como que el país se hubiera visto estrangulado en la caja fiscal y gastando más dinero en pagar intereses, en pagar cuotas de capital. Todo este tiempo, este año y medio, 2 años, hemos recibido muchísimo oxígeno de los organismos internacionales, muchísimos créditos de los organismos internacionales, que obviamente no tienen el peso o la carga de intereses que tienen los créditos que salen o los bonos que salen al mercado. Estos son créditos directos y tienen tasas preferenciales, pero igual es deuda, ¿no? Entonces hemos tenido mucha oxigenación de parte de los organismos multilaterales, bastante flexibilidad en cuanto a la revisión de las metas de cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional, bastante flexibilidad del Banco Mundial en cuanto a prestarnos dinero, de la misma Corporación Andina de Fomento. Entonces hemos recibido mucho auxilio de los organismos multilaterales, que ha sido bien aprovechado. Sí, allí está la prueba en que el riesgo país ha ido bajando, ¿no? Ha ido bajando y ha ido bajando de manera importante. Pero si no hubiese bajado ese riesgo país, el Estado se hubiera visto seriamente complicado con la caja fiscal.
la brecha o el déficit fiscal probablemente hubiera sido mayor para el 2026, hubiera superado los 5.000 millones, de dólares, y hubiéramos estado muy distantes de alcanzar un déficit de alrededor del 2%, que es lo que nos pide el Fondo Monetario Internacional. De otro lado, en el sector privado, la banca internacional también endurece las condiciones de los créditos. Los créditos son mucho más caros. Las importaciones se ponen mucho más caras. Entonces, no pensemos solamente en que importamos carros y celulares, porque todo el mundo dice, no importa que las importaciones se pongan más caras, igual lo que sube son los carros y los celulares. No, hay muchas cosas que consumimos, por ejemplo, fertilizantes. Hay que importar fertilizantes. Y si se vuelve más caro financiar la importación de fertilizantes, los fertilizantes se van a encarecer en el país y por lo tanto el alimento para el productor agrícola va a ser más caro producir. Y si los precios, y si ese incremento que se da en los fertilizantes no lo puede trasladar a los precios porque la gente no está dispuesto a pagar más que lo que ya está pagando, entonces el agricultor tiene una pérdida. ¿Qué va a pasar con la importación de combustibles? Se nos va a cerrar los créditos. Ya no podríamos traer combustibles como lo traemos normalmente con cartas de crédito a un cierto vencimiento. Dice, mándame el combustible y yo te lo pago en 90, te lo pago en 180 días. Ya no sucedió. En momentos en que hubo que prepagar el combustible y en la caja fiscal casi no había dinero. Esos son los temas que se enfrentan cuando el riesgo país es alto. Todo se encarece porque ningún país es autónomo, ningún país puede decir yo no tengo deuda. Todos los países tienen deuda. Y si esa deuda, que es parte importante, se encarece, evidentemente uno tiene problemas. Para ponerlo, como usted dice, para el ciudadano de a pie, ¿verdad? Si a mí me ponen una tasa en la que me dicen, ve, yo la tasa de interés te voy a cobrar dependiendo de cómo tú te vayas portando y los riesgos que tú tienes. No te voy a cobrar, no te voy a fijar la tasa en un momento determinado, sino que en función de cómo te vayas portando. Y resulta que no es buen pagador, resulta que tiene problemas en la casa porque se le enfermó el hijo y todas estas cosas y no puede pagar. Pero el riesgo de él sigue aumentando. Y si quiere prestar un dinero para poder curar al hijo, va a tener que pagar muy alto por eso y cada vez se va a ir ahogando más el presupuesto que tiene esa persona. Lo mismo le pasa a un país, sino que a gran escala, ¿no? En toda la economía. Ingeniero López, ahora esta colocación de los bonos en el exterior también nos oxigena para no recurrir a los multilaterales, que lo hemos hecho también durante los últimos tiempos, para no adquirir más créditos y que sea una deuda más pesada. Sí, efectivamente, la credibilidad que ha puesto los organismos multilaterales en el Ecuador, el haber pasado las revisiones con el Fondo Monetario Internacional y el que el Banco Mundial nos preste dinero, que también exige ciertas condiciones, es un indicativo importante para la percepción en el exterior. Dice, bueno, el Ecuador está haciendo los esfuerzos necesarios por poner en orden sus cuentas fiscales. Por lo tanto, el riesgo país el riesgo país ha disminuido. Ahora, como le decía, había dos extremos. Si los 4.000 millones los asignamos todos a reperfilar la deuda, evidentemente hemos canjeado deuda por deuda
y no hay más endeudamiento en el país. Pero si los 4.000 millones los asignamos a gastarlos en el país, entonces lo único que tenemos es que hemos aumentado la presión de la deuda en el país. Habríamos aumentado alrededor de casi un 3% sobre el Producto Interno Bruto de deuda, ¿no? Por lo tanto, este no aumento de deuda dependerá cuánto asignemos del valor de los bonos que hemos recibido a recomprar la deuda, a achicar el endeudamiento que tenemos en este momento. Bien, como siempre, muchas gracias al analista económico, el ingeniero Marco López, ex superintendente de compañías, ex vocal de la Junta Monetaria, para hablar de este hecho positivo, la salida al mercado internacional con la colocación de bonos del Ecuador. Muchas gracias, ingeniero López. Muchísimas gracias y un buen día. Muy buen día. 7:56 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a ir a una pausa y luego diálogo con el constitucionalista doctor Javier Palacios para hablar sobre el juicio político del presidente del Consejo de la Judicatura. Pero antes, una noticia importante. La fuente, la Fiscalía General del Ecuador, que difunde el portal digital Primicias también. Dice la Fiscalía General, urgente, caso Caja Chica. Fiscalía del Ecuador lidera un operativo en las últimas horas en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Se presume que ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del 2023 de la Revolución Ciudadana. Y luego otro tuit en X de la Fiscalía que actualiza, dice: caso Caja Chica, junto con Policía del Ecuador, Fiscalía ejecuta allanamientos a 3 inmuebles en las últimas horas, en Pichincha y uno en Guayas, con el fin de recabar indicios relacionados con la investigación. Y el portal digital Primicias dice: Fiscalía allana en las últimas horas, este miércoles, la casa de Luisa González, la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, en el caso denominado Caja Chica. La Fiscalía presume el ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial electoral del 2023 en el Ecuador. Entre los allanados está la ex candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Se ha denunciado otros allanamientos, como el caso de Andrés Arauz, pero eso formalmente, oficialmente, no ha confirmado la Fiscalía General del Estado. Dice esta información importante que la Fiscalía sostiene que se presume que ingresaba dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial del 2023, cuando Luisa González fue candidata presidencial de la Revolución Ciudadana y perdió frente a al actual presidente Daniel Noboa. Las autoridades ejecutaron estos allanamientos en Pichincha y uno en Guayas con el fin de recabar indicios relacionados con esta investigación. Si se comprueba en el debido proceso, con derecho a la defensa, principio de inocencia, explicaría por qué Luisa González ha defendido, y la Revolución Ciudadana, por cierto, ha defendido a capa y espada a la dictadura de Venezuela. Recordemos aquel debate en donde dijo que sí reconocería la dictadura de Nicolás Maduro, hoy preso en una cárcel de Nueva York. Explicaría por qué defendió a esa dictadura. Al menos, como la Fiscalía presume, dinero en efectivo ilícito para la campaña de Luisa González en el 2023. Esta noticia está en desarrollo. 7:59 minutos, vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad, diálogo con el constitucionalista doctor Javier Palacios y el juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líder.